A ver. Creo que en la clase de ayer me quedé por acá. Ahora estábamos haciendo el problema de la esfera uniformemente magnetizada. Esta es una esfera que tiene una magnetización en la dirección Z y es constante. Vamos a calcular el campo magnético dentro y fuera de la esfera. Bueno, para poder calcular ese campo, nosotros lo que hacemos es primero calcular las densidades, ¿verdad? de corriente con el vector de magnetización. Entonces, teníamos esta esfera. La magnetización es este vector que ustedes ven aquí en el interior, que apunta en la dirección Z. La magnetización es uniforme y recuerden que la magnetización solo existe donde hay materia. Es imposible que tengamos magnetización aquí afuera, ¿verdad? Donde estaba vacío. Entonces, lo primero sería calcular estas densidades, la densidad volumétrica y superficial de corriente de magnetización. La volumétrica es 0 porque la derivada de m es una constante, es 0. Y la densidad superficial sería m cruz n, donde n es el vector normal a la superficie, que es r unitario. Z cruz r, dijimos de que hay que hacer el cambio de coordenadas, z en función de las coordenadas esféricas. Hacemos el producto cruz y obtenemos esto, seno de teta en la dirección de phi unitario. Bueno, entonces, aquí tendríamos que la corriente superficial está en la dirección phi y depende del ángulo teta, ¿verdad? Quedaría así como lo ven acá. Bueno, entonces ahora, como solo existe corriente en la superficie, de manera que voy a escribir los vectores de posición, así como lo ven en la figura. El R' localiza un elemento de corriente en la superficie y el vector R localiza el punto de campo. Entonces, para obtener el campo de forma directa, hacemos uso de estas integrales donde aparecen las densidades de corriente. J es 0, de manera que solo voy a resolver esta integral, la segunda, que es una integral de superficie. Voy a sustituir aquí K, pero hay que hacer el producto cruz con R, ¿verdad? De modo que hay que definir los vectores. El R' es A en la dirección de R unitario. A es el radio de la esfera. R es el vector Z en la dirección de Z, que localiza el punto de campo. Dijimos que también, para simplificar el problema, tomamos el punto de campo sobre el eje Z. Y después lo podemos generalizar. Entonces, después de hacer estos cálculos, que ya los hemos hecho varias veces, ¿verdad? Tenemos la magnitud de R, que es esto. Bien, entonces ya podemos hacer el producto cruz de K con R. Lo que está en el integrando. Al hacer este producto cruz, vamos a tener esto. Vamos a ver. Es necesario que también cambiemos el vector Z, ¿verdad? A esféricas, para poder hacer ese producto. Bueno, después de hacer este cambio, realizamos el producto cruz, phi cruz R y phi cruz phi. Phi cruz phi es 0. Phi cruz R me daría esto, como ven acá. Z coseno de teta menos A y M seno de teta R teta primado. Bueno, aquí ya está simplificado. Ya hemos hecho los productos y ya de una vez lo hemos simplificado. Bien, entonces, vamos a ver, creo que aquí, solo que aquí es teta, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí no es phi unitario, es teta. Por eso phi cruz teta me da R. Sí, es error por si lo quieren corregir, ¿verdad? Ahí en sus notas, aquí es teta unitario. Bueno, entonces al final obtengo estas dos componentes para el producto cruz, una componente en teta y una en R. Entonces, pasando esto a coordenadas cartesianas, es preferible, ¿verdad?, pasar todo esto a cartesianas para que la integración sea más simple. Siempre la integral la vamos a hacer en esféricas, pero vamos a expresar los vectores unitarios en cartesianas. O sea, tenemos un vector en coordenadas mixtas. Quedaría así, componente Z, componente X y Y.
Entonces definimos el diferencial de área en esféricas, que es esto. Queda en la superficie de la esfera. Y fíjense bien, en el producto K cruz R vamos a integrar únicamente la componente Z. Las otras componentes X y Y serían 0, ¿verdad? Porque estaríamos integrando en phi. De manera que se anularían, ¿verdad? Hay tres componentes, como ven, X, Y, Z. La componente X y Y se anulan la integral. B solo tiene componente Z. Creo que eso ya lo hemos hecho varias veces, ¿verdad? Si ustedes integran en X y Y, primero tienen que hacer la integral en phi, para que de un solo se les anule la integral, ¿verdad? Cuando integran en phi. Bueno, entonces solo se reduce a la componente Z. Bien, lo que tenemos es esto. Aquí ya se realizó la integración en phi también. Eso da 2pi. Y dejamos de último la integral en teta, que es la más difícil. Esta integral, que ya un montón de veces la hemos desarrollado, hay que hacer un cambio de variable para poder hacerla. El cambio de variable que hacemos es seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Y mu, o sea, vamos a ver aquí. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de teta. Eso lo estoy haciendo porque ese seno cubo, este seno al cubo lo vamos a expresar como seno cuadrado por esto, que es seno, o sea, seno cuadrado por seno, ¿verdad? Seno al cubo es seno al cuadrado por seno, pero el seno al cuadrado lo vamos a escribir en función del coseno, de manera que quede así. ¿Pero por qué hacemos este cambio? Lo hacemos para que a la hora de hacer el cambio de variable nos quede bastante cómodo, ¿verdad? El cambio. Entonces, el cambio variable es mu igual a coseno de teta prima, que aparece en el denominador y también en el numerador. El d de mu sería menos seno de teta, que también aparece en el numerador. De manera que con el cambio variable esto queda así. Bueno, al hacer el cambio variable, también tienen que hacer el cambio de límite, ¿verdad? Integración queda de 1 a menos 1. Para quitar este signo menos de acá, como el intervalo de integración es simétrico, al darle vuelta a los límites, tenemos que multiplicar la integral por un menos y desaparece este menos de acá. Esta integral aparece en el libro, aparece también en las tablas. El resultado de la integral es esto, ya de una vez evaluado. Aparecen unos valores absolutos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es, para poder obtener un resultado final acá, es considerar dos casos. El exterior de la esfera y el interior de la esfera. Como esta integración solo se hizo en la superficie de la esfera, porque solo ahí existe corriente, entonces los casos son bastante sencillos, ¿verdad? Porque en el exterior sabemos de que Z es mayor que A. Y en el interior, Z va a ser menor que A. Z es la distancia al punto de campo. Entonces, tomemos el primer caso, Z mayor que A. Estamos fuera de la esfera. Si Z es mayor que A, el valor absoluto Z menos A es positivo. Solo quito las barras, me queda Z menos A. Así de esta manera. Solo aquí quitamos las barras, pero multiplicamos por menos. De manera que me queda menos Z más A. Se cancela Z. Acá también quitamos las barras. Se cancela el A. Y me queda esto. Ya simplificando queda esto. Esto ya es pura álgebra, ¿verdad? Bastante simple. Y al final obtendríamos 4 entre 3 Z al cubo. Este es el resultado. De manera que la componente Z del campo magnético es esto. Fíjense que el campo queda en función de M, la magnetización, y disminuye con la distancia al cubo, al punto de campo. No sé si tienen preguntas hasta acá. Nosotros en este capítulo solo vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Porque este capítulo va a ser evaluado en teoría, en su mayor parte teoría. No creo que quede chance para resolver tantos problemas, ¿verdad? Bueno,
Entonces, este es el campo en el exterior. Podemos expresar este resultado en función del momento dipolar total de la esfera. Momento dipolar total, recuerden que es diferente a la magnetización, ¿verdad? El momento dipolar total lo obtenemos de esta fórmula de la densidad de dipolos. Despejo para el momento dipolar total y me queda M por B, donde B es el volumen de la esfera. Entonces, el volumen de la esfera por la magnetización es el momento dipolar total. De manera que el campo puede ser expresado en función de la magnetización o en función del momento dipolar total. De las dos formas está bien, ¿verdad? No hay ninguna forma que sea más especial que la otra, ¿verdad? Las dos formas son correctas. Bueno, este resultado no es general porque está sobre el eje Z. Si lo quieren generalizar, lo único que tienen que hacer es cambiar la Z por la R. Ya poniéndole R en vez de Z, el resultado es válido para cualquier punto del espacio. Bueno, entonces, el siguiente caso es en el interior de la esfera, Z menor que A. Como Z es menor que A, entonces el valor absoluto de Z menos A me va a dar negativo. Lo tengo que multiplicar por un menos para que me quede positivo, de manera que quedaría A menos Z. Entonces, donde hay resta, Z menos A, tenemos que escribir A menos Z y multiplicar por este menos, ¿verdad? Entonces quedaría esto así. Se simplifica. Aquí se cancela A, acá se cancela Z. Me queda, al final, me queda esto. 2Z cubo es lo que queda. Se simplifica a 4 entre 3 por A al cubo. De modo que el campo magnético en el interior es 2 tercios de mu sub 0 por M. Este resultado, como ven, es constante. El campo magnético en el interior es constante. Depende de M nada más, no depende de la distancia, a diferencia del caso anterior que dependía de 1 entre Z al cubo. Este es constante. Bien, entonces aquí ya tenemos el resumen. Los campos magnéticos en el exterior y en el interior. Ambos apuntan en la dirección de Z positivo. En la frontera, o sea, en la superficie de la esfera, Z igual a A, ambos resultados deben ser iguales. O sea que si yo sustituyo Z igual a A aquí, me tiene que dar lo mismo. Eso ocurre porque las componentes normales de B son continuas, ¿verdad? Son continuas, entonces tiene que cumplirse esto, que sean iguales las componentes. Bueno, aquí tenemos la esfera con los campos magnéticos en el interior y en el exterior. Pueden ver de que tanto en el exterior como en el interior el campo va en Z positivo. Claro, aquí solo estoy dibujando el campo en el eje Z. Si yo lo quisiera dibujar en todo el espacio, esto tendría que verse un poco diferente, ¿verdad? Aquí se formarían unas vueltas siempre cerradas. Bueno, no sé si tienen preguntas con respecto al ejemplo. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a la definición del campo H. Digamos que ya, como estamos finalizando la clase, este campo H es el verdadero campo magnético. El campo B, nosotros le decimos campo magnético, pero el verdadero campo magnético es H. A B se le llama inducción magnética. Recuerden, B es la inducción magnética, ese es el nombre correcto, y H es el campo magnético. Entonces, cuando estudiamos la materia es cuando definimos este vector H. Es un vector nuevo llamado campo magnético. Entonces, vamos a partir de la ley de Ampère, que es esta. J es la densidad total de corriente y la densidad de magnetización es esto. Entonces vamos a dividir las corrientes, las densidades, en dos tipos: corriente de magnetización y corrientes libres. De manera que la corriente total J, la densidad total, es la suma de la densidad de corriente libre más la densidad de magnetización.
Al sustituir esto, acá tenemos que el rotor de B es mu sub 0 por J. Sustituyo J porque esto es total. Fíjense bien, hasta el momento en esta clase nosotros hemos estado usando la densidad de corriente total. O libre, mejor dicho, ¿verdad? La libre. Lo que pasa es que le ponemos así, J nada más, sin el subíndice. Ya de ahora en adelante, como ya estamos en la materia, ahora tenemos que hacer la distinción, ¿verdad? Si es densidad libre o densidad de magnetización. Entonces, lógicamente, esta ecuación, la ley de Ampère, va a cambiar. Yo les dije, ¿verdad? Cuando estudiamos la ley de Ampère, que esta ecuación tiene un error. Y ese error, bueno, este error no nos va a quedar chance de ver cómo se corrige, pero para corregir este error es necesario introducir estas densidades de corriente. Bueno, entonces, al multiplicar por la permeabilidad, tenemos esto. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. En vez de la densidad de magnetización, vamos a escribir el rotor de M, que es lo mismo. Y como aquí tengo dos rotores, en el lado izquierdo y en el lado derecho, tengo el rotor de B, el rotor de M, puedo agrupar esto en un solo lado. En el lado izquierdo, los dos rotores. Y en el lado derecho, que quede solo la densidad de corriente libre. Así como hacíamos en 321, ¿verdad? Cuando definimos el campo D. Así vamos a hacer acá. Vamos a definir un campo H. Entonces, aquí el operador nabla lo podemos factorizar. Nabla cruz, lo que está entre paréntesis, que es B, entre mu sub 0 menos M. Esto que está entre paréntesis es lo que llamamos el campo H. El campo H es B entre mu sub 0 menos M. La gran importancia que tiene este campo magnético H es que depende solo de la densidad de corriente libre. En cambio B depende de toda la corriente, como ustedes ven en la ley de Ampère. El campo magnético, la inducción, ¿verdad? Porque el nombre correcto de esto es la inducción magnética. El campo de inducción depende de la densidad total, mientras que el campo H, que es el campo magnético, depende solo de la corriente libre. Esa es la gran diferencia entre ambos, ¿verdad? Pero las ecuaciones son idénticas, ¿verdad? Las ecuaciones tienen la misma forma. Entonces, esta también sería la ley de Ampère, ¿verdad? Es también llamada la ley de Ampère, solo que en términos de H. Bueno, las unidades de H son diferentes, ¿verdad? Las unidades de H son las mismas unidades de M, que M es una densidad de dipolos por metro cúbico, ¿verdad? Bueno, entonces H recibe el nombre de campo magnético. Históricamente, ¿verdad? Así se le llamó, es el verdadero campo magnético, y a veces se le llama inducción. Entonces, la característica principal es que el rotor depende solo de la densidad de corriente libre. Las unidades de H son amperios sobre metro, las mismas unidades de M. Entonces, la ley de Ampère, en función de H, queda de esta manera. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell, pero como les decía, esta ecuación tiene un error. ¿Por qué tiene un error? Porque las ecuaciones de Maxwell tienen que ser compatibles con las identidades vectoriales. Hay una identidad que es la divergencia de un rotor, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. ¿A qué es igual la divergencia de un rotor? No sé si recuerdan esa identidad, la divergencia de un rotor. Si yo aquí pongo a la divergencia de esto tiene que dar 0. Pero si en el lado derecho hago la divergencia de J, no da 0. Entonces la ecuación está incompleta, tiene un error, ¿verdad? Que eso en el capítulo siguiente, 21, es donde se mira, ¿verdad? Pero lamentablemente el capítulo 21 ya no nos da tiempo de estudiarlo. Bueno, entonces en forma integral, la ley de Ampère quedaría así.
Esta es la forma integral. También depende de la corriente libre nada más, pero corriente encerrada. Esta es como la ley de Gauss, ¿verdad? Para el magnetismo. Es la ley de Ampère. Se integra sobre una trayectoria cerrada. La trayectoria está encerrando una corriente, pero es corriente libre. Entonces la ley de Ampère para el campo H va a tener dos versiones, la diferencial y la integral. Bien, entonces vamos a avanzar. Como ven acá tenemos un ejemplo, una superficie que es abierta, limitada por una curva. La curva es cerrada. Esta es la curva en la que se integra para obtener el campo H con la ley de Ampère. Y lo que importa aquí es la corriente que está encerrada en esta curva. Como ven aquí ustedes, aquí tenemos la ley de Ampère. Bueno, esta superficie es imaginaria. Vamos a hacer unos cálculos ahora. De acuerdo con el teorema de Helmholtz, falta la divergencia de H para completar. Es que, o sea, en electromagnetismo, cada vez que aparece un vector, hay que calcular la divergencia y el rotor. Es una obligación, ¿verdad? Siempre que aparece un vector, uno tiene que saber quién es la divergencia y quién es el rotor de ese vector. Entonces, como nosotros acabamos de introducir el vector H, ya sabemos quién es el rotor de H, pero no sabemos quién es la divergencia de H. Y tenemos que hacerlo, porque el teorema de Helmholtz me dice que todo campo vectorial tiene una divergencia y un rotor. O sea, un campo vectorial puede tener fuentes escalares o fuentes vectoriales. Entonces, la divergencia de B es 0. H es igual a esto. De manera que si yo expreso B en función de H, así de esta forma, despejando para B, y lo sustituyo en esta ecuación que es la ley de Gauss, aquí hacemos la divergencia, aplicamos la divergencia y despejamos para la divergencia de H. Y tenemos este resultado, que la divergencia de H no es 0, a diferencia de la divergencia de B, que sí es 0. ¿Qué significa? Que H no es un campo solenoidal. Entonces, las dos ecuaciones fuente de H ya las tenemos definidas. La divergencia, que es igual al negativo de la divergencia de M, y el rotor, que es igual a JF. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones fuente. Por ecuaciones fuente se refieren al origen del campo. ¿Qué es lo que da origen a un campo? Lo que da origen a un campo me lo dicen estas dos ecuaciones, ¿verdad? Si son fuentes escalares o vectoriales. En este caso, el campo H tiene tanto fuentes vectoriales, que son las corrientes J, y fuentes escalares, que es la divergencia de M. La divergencia es un escalar, ¿verdad? Entonces H tiene ambas fuentes, ¿verdad? Escalares y vectoriales. Bueno, también otra cosa que necesitamos hacer cada vez que sacamos un campo nuevo es las componentes normales y tangenciales, ¿verdad? O sea, las condiciones de frontera. Entonces las condiciones de frontera para H, las tangenciales las obtengo con el rotor y las normales con la divergencia. Aquí solo les estoy poniendo el resultado ya. Las componentes tangenciales de H son discontinuas, a menos de que K sea 0. Si la corriente superficial es 0, las componentes tangenciales quedan continuas. ¿Qué pasa con las componentes normales? Las componentes normales también son discontinuas, a menos de que estas dos componentes de la magnetización sean continuas, ¿verdad? Sean iguales y se haga 0. Entonces las componentes normales de H quedarían continuas. Pero como ustedes ven, el campo H es un poquito más complejo, ¿verdad? Ya no es tan sencillo como la inducción. Entonces ambas componentes del campo H son discontinuas. Bueno, vamos a analizar un ejemplo.
tenemos un solenoide ideal infinito de radio A. En este caso, los campos están producidos por corrientes libres. No tenemos materia neutra y toda la región interior y exterior está vacía. Eso significa que M es cero en todas partes. Obtener H dentro y fuera del solenoide. Fíjense bien este problema. Nosotros estamos estudiando el magnetismo en la materia. Podemos tener dos tipos de materia, materia neutra y materia conductora. En la materia conductora no tenemos que definir M, solo en la materia neutra. Entonces aquí el solenoide ideal, ¿verdad? Infinito, es un material conductor. No tenemos materia neutra. En el interior hay vacío y en el exterior hay vacío. Vamos a sacar H dentro y fuera del solenoide. Entonces, tenemos que plantearlo así. M es cero. De manera que el campo H me queda igual a B sobre mu sub 0 porque M es 0. Entonces, como sabemos de que en un solenoide ideal, el campo en el exterior es 0 y en el interior es esto. Mu sub 0 por N por I. ¿Quién es N? El número de vueltas por unidad de longitud multiplicado por la corriente. Entonces, simple, ¿verdad? Solo tengo que sustituir B aquí para que me quede H. Entonces, en el interior, H sería el campo entre mu sub 0. Sustituyo el campo en el interior, se cancela mu sub 0 y me queda esto, N por I, en la dirección de Z. De manera que esto es H. En el exterior, sustituyo el campo en la inducción magnética. Es 0, de manera que H también es 0. Podemos calcular H con las componentes tangenciales. También hay otra manera de resolver este problema. Como ven, este problema es bastante simple de resolver porque ya conocemos el campo magnético. Quiero decir la inducción, ¿verdad? Uno siempre le llama campo magnético a B, pero es inducción. Entonces, H se define, cuando definimos el vector H, es porque estamos trabajando en la materia, pero donde hay vacío, donde no hay materia neutra, también se puede definir H, como ven ustedes, ¿verdad? Aquí no tenemos materia neutra, pero sí tenemos H, ¿verdad? Definido. Entonces, aplicando las componentes tangenciales para H, me voy a ir atrás. Estas son las componentes tangenciales. Es igual a KF cruz N, donde N es un vector normal a la superficie, ¿verdad? Y KF es la corriente superficial. Entonces, ¿existe corriente superficial libre? Sí existe. De hecho, la corriente del solenoide es corriente libre. ¿Por qué? Porque el solenoide es materia conductora, no es materia neutra. Entonces, solo existe una corriente libre. Y esa corriente libre superficial es N por I, en la dirección de phi. Esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque ya lo hemos planteado muchas veces, que la corriente de un solenoide puede expresarse en función de K. Donde N aquí es el número de vueltas por unidad de longitud. ¿Cómo se define K? Como corriente entre línea. Si ustedes sustituyen aquí N igual a el número de vueltas entre longitud, les queda corriente entre línea. La misma definición de K, ¿verdad? Bueno, el vector N unitario lo tomamos como ρ unitario porque estamos trabajando con cilíndricas. Y este vector N unitario tiene que apuntar de la región interna a la externa, o sea, hacia afuera. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Vamos bien hasta el momento, jóvenes? Bueno, sí, ingeniero. Vamos a seguir entonces. Bueno, entonces, hacemos el producto cruz. K cruz N. Sería N por I en phi cruz ρ. Phi cruz ρ. Eso da igual a menos Z, ¿verdad?
regla a la mano derecha. Eso da menos Z. Entonces, significa que al sustituir en las componentes tangenciales, H2 menos H1 tangencial es igual a menos NI en la dirección Z, pero H2 es 0. En el interior, en el exterior, quiero decir, recuerden, 1, la región 1 es el interior, la región 2 es el exterior. Entonces, el campo H en el exterior es 0, o sea que H sub 2 es 0. Me queda solo menos H1T igual a esto. De manera que ya tengo el campo en el interior, que me dio exactamente lo mismo que con el método anterior, ¿verdad? Hemos obtenido el mismo resultado. Entonces ya tenemos el campo total, el campo H, en el exterior y en el interior. Como ven, con las componentes tangenciales fue más fácil. Solo que tenemos que asumir siempre que H en el exterior es 0. Estas son componentes tangenciales. Con componentes normales no se puede resolver este problema, ¿verdad? Porque en este caso, para el solenoide, tenemos que acordarnos que el campo apunta en Z. Tanto el campo magnético como la inducción magnética apuntan en Z. Son verticales. Son tangenciales a la superficie, ¿verdad? Para el caso de un solenoide no existen componentes normales. Las componentes normales son 0. No podemos, o sea, no podemos hacer uso de esta relación, ¿verdad? Para las componentes normales. Aparte que si quisiéramos usar esto, M es 0 en todas partes, de manera que me quedaría que las componentes normales son continuas, son iguales, pero son 0, ¿verdad? No existen. Bueno, entonces como ven ustedes, el problema bastante sencillo lo hemos resuelto de dos formas, con la definición de H y con las componentes tangenciales para H. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. El cilindro infinitamente largo y uniformemente magnetizado. Bien, este problema ya lo hemos resuelto también, pero con otros métodos. El cilindro tiene una magnetización constante M en la dirección de Z. Aquí sí tenemos materia neutra. Deseamos calcular el campo magnético en todas las regiones, dentro y fuera. Entonces, la magnetización es constante. Apunte en Z. Quedaría de esta manera. Como M es constante, no existe densidad volumétrica porque la derivada de M es 0. El rotor es una derivada. La divergencia es una derivada. El gradiente es derivada. O sea que cuando ustedes ven esto, ya saben que es una derivada y la derivada de una constante es 0. K es M cruz N. En este caso, N es un vector normal al cilindro, que sería ρ. Sería Z cruz ρ, ¿verdad? Z cruz ρ es phi positivo. Entonces ya tengo las dos densidades. El campo magnético, en este caso, es 0 en el exterior y en el interior es esto. ¿Cómo llegamos a este resultado acá? ¿Cómo es posible que tengamos la inducción de un solo sin hacer cálculos? Creo que este ejercicio lo hicimos ayer, ¿verdad? El de un cilindro magnetizado. Dijimos de que un cilindro uniformemente magnetizado es idéntico a un solenoide. Más bien me voy a ir atrás para que ustedes lo recuerden. Creo que eso lo hayamos hecho en la clase anterior. Este es el problema de un cilindro, miren. Un cilindro uniformemente magnetizado. Es el mismo problema. Solo que ahora vamos a encontrar el campo H. Entonces, cuando yo tengo un cilindro uniformemente magnetizado, solo hay corriente superficial. O sea que el cilindro es equivalente a tener un solenoide. Porque solo hay corriente en la superficie. Solo que es corriente, en este caso, es corriente de magnetización, ¿verdad? No es corriente libre. Entonces, resolver este problema es como un solenoide. Y esto lo vimos ayer.
llegamos a la conclusión de que en el interior el campo es esto y en el exterior es 0, porque es idéntico a un solenoide. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es retomar ese problema, pero para encontrar el campo H. Entonces, vamos a ver. Creo que me estoy adelantando. Estamos en el problema del cilindro. El campo en el exterior es 0 y en el interior es esto. Aquí lo tengo expresado, el campo en el interior en función de la magnetización, ¿verdad? Bien, porque es mu sub 0 por K, ¿verdad? Y K es esto, entonces yo lo estoy sustituyendo acá para que me quede en función de M. Entonces, para encontrar el campo H, simple, la definición de H, que es esto, sustituyo la inducción B. En el exterior es 0. Fíjense, en el interior la inducción es esto, lo sustituyo, se cancela mu sub 0 y me queda que M menos M es 0. De manera que H en el interior es 0. ¿Y qué pasa en el exterior? B es 0 y M es 0 en el exterior. ¿Por qué es 0 en el exterior M? Porque no hay materia, ¿verdad? M es 0 donde no hay materia, materia neutra. Entonces, ambos campos dan igual a 0, tanto en el exterior como en el interior. No parece muy intuitivo esto, ¿verdad? Porque uno dice donde hay campo magnético, donde hay inducción, hay campo H, pero no es así, ¿verdad? Como ustedes ven acá, se canceló H también en el interior. Bien. No sé si tienen preguntas. El problema, vamos a ver, a pesar de que este sistema es idéntico al de un solenoide, ¿por qué el campo H es distinto en el interior? Se fijaron de que acabamos de hacer el problema del solenoide. Y para el problema del solenoide, en el interior, el campo no es 0, el campo H. Y para este problema del cilindro, en el interior el campo es 0. ¿Por qué ocurre digamos, esa arbitrariedad ahí? Bueno, porque el campo H, vamos a ver, ¿por qué el campo H es distinto en el interior? La respuesta es debido a que en este caso existen corrientes de magnetización, ¿verdad? Mientras que para el solenoide las corrientes son libres, porque el solenoide es materia conductora y este cilindro es materia neutra. Por eso es que H es diferente. Entonces, si vamos más allá, analizamos las componentes tangenciales y normales de H, ¿verdad? Para este caso del cilindro, entonces, como no hay corrientes libres, ustedes se fijaron voy a retroceder. Fíjense bien, condiciones de frontera para H. Las componentes tangenciales dependen de la corriente libre. Y como la corriente libre es 0, porque es materia neutra, ¿verdad? Entonces, cae 0. Me queda que las componentes tangenciales de H son continuas, son igual a 0. Hay continuidad en las componentes tangenciales. ¿Qué pasa con las normales? Como M es constante, la divergencia de M es 0, porque las divergencias son derivadas. Entonces me queda que la divergencia de H es 0 y las componentes normales y la divergencia 0 van a ser continuas. De manera que también hay continuidad en H. Bien. La clase hoy me voy a quedar por acá porque esto es bastante teoría, ¿verdad? Es un poco cansado estar estudiando esto, asimilar todo esto es un poco difícil, ¿verdad? Porque es bastante. Vamos a dejar para mañana lo que resta. Mañana vamos a estudiar lo que es la clasificación de los materiales magnéticos. Entonces, ustedes pueden ir dándole una leída al capítulo, ¿verdad? Para que vayan comprendiendo mejor esta parte. Bueno, entonces no sé si tienen comentarios. Yo ya les había